Muy buenos días, amigos televidentes. Bienvenidos a este domingo 23 de enero, Pulso Político por TC Televisión, continuando tratando los temas trascendentales para el Ecuador. Simón Pachano, quien es uno de los invitados del día de hoy, en uno de sus artículos en Diario El Universo, decía que cuando falla un fusible había que revisar los circuitos para establecer el daño y dónde específicamente se está fallando. La seguridad en el país ha fallado y por tanto hay que revisarla, hay que dimensionar el daño y hay que hacer un inventario de aquellos daños. Para poder corregir hay que establecer estrategias. Hoy el Ejecutivo nos plantea dentro de sus estrategias una consulta popular para rectificar, reestructurar el sistema judicial ecuatoriano. Es el mecanismo constitucional viable para poder lograr recuperar la justicia en el Ecuador y recuperar la seguridad ciudadana. Para establecer todas esas inquietudes, hemos invitado a los siguientes panelistas. A Simón Pachano, articulista de Diario El Universo y también catedrático de la Flaxo, al ministro de Justicia, José Serrano, quien ya ha estado con nosotros y en un programa, por cierto, polémico, en el último programa de diciembre del año pasado, con el presidente del Consejo de la Judicatura, y al nuevo ministro del Interior, el arquitecto Alfredo Vera Arrata. Señores, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Bienvenidos a este panel de Pulso Político aquí en TC Televisión. Y antes de comenzar esta mesa, esta conversación, este debate, los quiero invitar a que podamos ver y observar un reportaje que nos ha preparado Carlos Andrés Núñez. Veamos. La Corte Constitucional analiza la propuesta de consulta popular que el presidente Rafael Correa le entregó el pasado 17 de enero. La Constitución no lo hace solo el legislativo. Unos pocos asambleístas no puede ser. Es el Estado ecuatoriano en su soberanía que debe elegir cuáles son sus leyes. El pueblo tiene ese derecho también de poder elegir sobre lo que quiere el Poder Judicial, ¿no? El documento presentado por el Ejecutivo consta de dos partes. La primera son 5 preguntas con enmiendas constitucionales en materia de justicia. Aquí se proponen, por ejemplo, la modificación de los plazos para la caducidad de la prisión preventiva, cambios en la aplicación de las medidas sustitutivas a la prisión preventiva, la prohibición de que propietarios de instituciones financieras y medios de comunicación tengan participación accionaria fuera de su ámbito, la sustitución del Pleno del Consejo de la Judicatura por una comisión técnica conformada por un representante del Ejecutivo, uno del Legislativo y uno de la Función de Transparencia y Control Social, y la modificación de la composición del Consejo Nacional de la Judicatura. Estas primeras preguntas serían sometidas a referéndum, es decir, que el voto de la ciudadanía es vinculante a la aplicación de estos cambios, mientras las otras 5 preguntas son de interés general y serían sometidas a consulta. La Asamblea deberá tramitarlas. Entre estas constan: determinar como delito el enriquecimiento ilícito privado no justificado, sobre la instalación y funcionamiento de casinos y salas de juego, la creación de un consejo de regulación en el marco de la ley de comunicación, la prohibición de espectáculos públicos donde se mate animales, y que la no afiliación de los trabajadores al Seguro Social sea un delito penal. Sería bueno de que se amplíe más la información para que la ciudadanía pueda tener un concepto más claro de cuál es la idea que tiene el presidente a ese respecto. Esta propuesta fue presentada por el mandatario como una medida alternativa inmediata a los problemas jurídicos y de delincuencia que afectan al país, pues existen serios cuestionamientos de la eficiencia del sistema de justicia. La posibilidad de reestructurar ese sistema de justicia, reestructura sin la cual va a ser muy difícil lograr un verdadero Estado de Derecho. La justicia está bien manipulada y todos sabemos, entonces yo pienso que sí se debe hacer reformas. Excelente para que se acabe la corrupción de los jueces. Esto mientras en el interior del Consejo de Participación Ciudadana existen criterios divididos al respecto. La propuesta del Ejecutivo todavía es una incertidumbre que debe ser discutida primero en la Corte y luego analizada por el pueblo ecuatoriano a ver si es que se aprueba o no. Yo no estoy en contra del derecho que tiene el presidente de consultar, pero haga como función, pero no interfiera lo que hace el Consejo de Participación y Control Social. Nosotros vamos a seguir con los procesos de asignación de autoridad, pero no nos vamos a meter a ningún juego político. Entre tanto, 2 magistrados de la Corte Constitucional deberán entregar un informe sobre las preguntas que permita viabilizar el análisis de la propuesta presidencial por el Pleno del organismo. Hoy es la Comisión de Admisión quien conoce, separó lo que son las enmiendas constitucionales, que es un caso, y las preguntas de consulta popular. Luego de esto se calificará la propuesta y, de ser favorable, la Corte emitirá un informe al Ejecutivo que mediante decreto solicitará al Consejo Nacional Electoral la convocatoria a la consulta. No puede ir más allá de 75 días el
total del tiempo que le toma al Consejo entre la emisión del decreto ejecutivo y la realización del acto electoral. Esta consulta popular costaría entre 28 y 30 millones de dólares. Carlos Andrés Núñez, Pulso Político. Gracias, Carlos Andrés Núñez, por este reportaje. Señores, comenzamos entonces una vez más. Muchas gracias y bienvenidos a Pulso Político aquí en TC Televisión. La justicia está bien manipulada, decía uno de los ciudadanos. Por otro lado, David Rosero, vocal del Consejo de Participación Ciudadana, y lo cito, decía el día de hoy, el presidente Correa tiene la facultad de preguntar lo que crea conveniente, siempre y cuando sea constitucional, como lo establece el artículo 441 de la Constitución de la República. Manuela Gallegos también, que formaba parte hasta hace poco del proyecto político, decía, la Constitución de Montecristi es la madre de este proceso, pero ahora se pretende querer matarla con el planteamiento de la consulta popular por parte del gobierno. Estamos viendo que la consulta popular, señores, ha dejado algunas dudas y algunos signos de interrogación. Comienzo con Simón Pachano. Simón Pachano, si bien la consulta popular es un mecanismo que está en la Constitución de la República y por tanto un mecanismo democrático, en el momento que se sugiere la conformación de una comisión tripartita ejecutivo, un delegado de la Asamblea, cuya mayoría la tiene el Ejecutivo, y un delegado del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que también se dice tiene el control del Ejecutivo, ¿no se correría el riesgo de perder esa independencia, autonomía y eficacia en el sistema judicial ecuatoriano que debería ser el deber ser, Simón Pachano? Buenos días, gracias por la invitación. Sí, yo creo que siendo la consulta un recurso, un procedimiento democrático, quizá uno de los más democráticos en la democracia representativa, sin embargo, puede ser utilizada con fines no necesariamente democráticos. Y me parece que lo que se está haciendo ahora tiene algún rasgo en ese sentido, en cuanto se estarían planteando por lo menos dos preguntas que llevan a intervenir al Poder Judicial, al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo en parte, en un tercer poder que es el Poder Judicial. La tercera y cuarta pregunta de la primera parte, de las enmiendas. De la primera, de las que son enmiendas constitucionales, es decir, las que constituyen referendo y arrojarían un mandato obligatorio, vinculante, tienen que ver con el Poder Judicial y con la intervención en el Poder Judicial a través del Consejo de la Judicatura. Habiendo un proceso establecido por la propia Constitución de Montecristi, que está a cargo del llamado quinto poder del Estado, debió respetarse ese procedimiento y mantenerse. La Constitución uno puede hacerle cualquier observación que sea, pero es una Constitución a la que hay que respetarla. Han pasado apenas 2 años, 2 meses de vigencia de esa Constitución y se le está en este momento casi violando a la Constitución porque se están violando procedimientos en ese sentido. Pero a mí me parece, más allá del problema constitucional y legal y procedimental, me parece que hay un problema político de intervención en un poder del Estado. Esto fue lo que llevó a la gran protesta de los forajidos y en general del país en contra de Lucio Gutiérrez cuando la Pichicorte. Esto fue lo que provocó, uno de los aspectos que provocó el rechazo contra Febres Cordero, cuando la intervención en las Cortes y cuando los tanques frente a las Cortes, y creo que ahora estamos frente a un caso similar con otros procedimientos. Y con otros actores. Vamos a José Serrano. José Serrano, señor ministro de Justicia, usted en algunas ocasiones ha debatido con el presidente del Consejo de la Judicatura, en esta mesa se ha debatido aquello, y si no me equivoco, por 2 ocasiones. En ese sentido se trató de llegar a un acuerdo con el Consejo de la Judicatura para reestructurar la justicia. Quedó en nada, lamentablemente el Consejo de la Judicatura no aceptó un acuerdo que se estableció en esta mesa de trabajo. Ahora, la realidad de la justicia, la realidad de la justicia sobrepasó los pensamientos y eso hace que esta Constitución de pronto ustedes la vean que perdió vigencia en el aspecto de tener una justicia eficiente. Mire, yo creo que se comete un gravísimo error cuando tratamos de asimilar o asemejar hechos que son totalmente diferentes, como los acontecidos en el gobierno de Febres Cordero y en el gobierno de Lucio Gutiérrez, cuando ahí sí las acciones que se tomaron en contra de la función judicial fueron absolutamente inconstitucionales. Eso no le
cabe la menor duda, ningún ciudadano, ninguna ciudadana del país. ¿Y por qué fueron inconstitucionales? Porque justamente esas sí fueron intervenciones desde la función ejecutiva, ¿no es cierto?, desde la función legislativa, simplemente sin ninguna disposición constitucional que permitan hacer esa intervención. Lo que estamos planteando nosotros como gobierno es, en primer lugar, no solamente ir a uno de los actos democráticos más importantes, sino ahora, con nuestra Constitución, ir tal vez al acto más importante de la propia Constitución. Entonces ya al tema democrático le sumamos el tema constitucional. Es un mecanismo constitucional garantizado en la Constitución que el presidente de la República pueda proponer y tenga la facultad de proponer una enmienda constitucional y una consulta popular para hacer esas reformas constitucionales. Eso es el paso previo y ese es el paso fundamental que no podemos obviar acá. Que tendrá que definir la Corte Constitucional. Claro, pero si obviamos aquí que el presidente de la República y el gobierno nacional está planteando el mecanismo constitucional para reformar la Constitución, obviamente podríamos estar hablando de una intervención, ¿no es cierto? Pero si nosotros estamos avanzando desde la lógica de plantear esta enmienda y esta reforma y esta consulta desde el mandato constitucional, estamos cumpliendo con la Constitución. Hecha esa aclaración del marco constitucional, vamos a la pregunta. Es decir, lo que estableció la Constitución de Montecristi en el 2008, que fue aprobada por el pueblo ecuatoriano, ¿no basta para corregir el sistema de justicia ecuatoriano? Mire, nosotros aquí, y el presidente lo ha ratificado, lo ha reiterado en algunas ocasiones, el tema, los principios constitucionales están acertadamente concebidos. Lastimosamente, la realidad de nuestro sistema judicial, por las propias personas que están integrando el sistema judicial, es decir, ya no solamente es un tema de normativa, sino un tema de voluntad política, de personas, de capacidades, de facultades específicamente de esas personas, rebasó su posibilidad de lo que planteábamos en algún programa también anterior aquí, ¿no es cierto?, de simplemente administrar el sistema judicial. Aquí se necesita transformar el sistema judicial, un sistema judicial que ha generado impunidad y que a partir de la impunidad se ha generado inseguridad y que a partir de esa inseguridad obviamente se plantean una serie de temas que definitivamente el día de hoy requieren de esa enmienda constitucional. Gracias, señor ministro. Hay que dimensionar el daño y hay que hacer un inventario de aquellos daños. Para poder corregir hay que establecer estrategias. Hoy el Ejecutivo nos plantea dentro de sus estrategias una consulta popular para rectificar, reestructurar el sistema judicial ecuatoriano. Es el mecanismo constitucional viable para poder lograr recuperar la Muy buenos días, amigos televidentes. Bienvenidos a este domingo 23 de enero, Pulso Político por TC Televisión, presidente del Consejo de la Judicatura y al nuevo ministro del Interior, el arquitecto Alfredo Vera Arrata. Señores, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Bienvenidos a este panel de Pulso Político aquí en TC Televisión. Y antes de comenzar esta mesa, esta conversación, este debate, los quiero invitar a que podamos ver y observar un reportaje que nos ha preparado Carlos Andrés Núñez. Veamos. Justicia en el Ecuador y recuperar la seguridad ciudadana. Para establecer todas esas inquietudes, hemos invitado a los siguientes panelistas. A Simón Pachano, articulista de Diario El Universo y también catedrático de la Flaxo, al ministro de Justicia, José Serrano, quien ya ha estado con nosotros y en un programa, por cierto, polémico, en el último programa de diciembre del año pasado con el Pérez. Continuando tratando los temas trascendentales para el Ecuador. Simón Pachano, quien es uno de los invitados del día de hoy, en uno de sus artículos en Diario El Universo, decía que cuando falla un fusible había que revisar los circuitos para establecer el daño y dónde específicamente se está fallando. La seguridad en el país ha fallado y por tanto hay que revisarla.